Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana, 2 veces a la semana, de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario para hoy. Vamos a empezar con un tema que nos preocupa, pero que al parecer al gobierno Petro no le preocupa tanto, que es la calidad del servicio diplomático. El nombramiento de una persona sin experiencia y ni siquiera título universitario en la embajada en México y el rechazo por segunda vez de dar el beneplácito por parte del gobierno francés a un embajador y posteriormente a su esposa propuesta entonces como embajadora, pues prenden alarmas sobre algo que ya viene viéndose en términos de las designaciones hechas por el gobierno Petro. Vamos a continuar con un tema de extrema urgencia, que es pues la violencia que está todavía tomándose en muchas de las zonas y lo que muy pedantemente llamamos aquí en Bogotá los territorios, y vamos a hablar, que ya estábamos tarde, sobre la masacre de 23 personas en el Putumayo. Y vamos a terminar con un tema que me parece de extrema urgencia, pero que al tiempo es de extrema complejidad, y es el proyecto de ley que busca reglamentar la educación sexual en todos los colegios del país. ¿Qué es lo que está pasando y por qué existe un rechazo tan férreo por parte de la ultraderecha en Colombia a pues que se superen barreras cognitivas y barreras de cuidado que solamente requerirían de esta implementación de una educación sexual completa en todos los colegios del país? Empecemos. Empezamos este episodio de Capital Político hablando sobre un tema que ha venido sonando las últimas semanas y que nosotros no nos habíamos podido ocupar de lleno: las decisiones del gobierno Petro en materia de designación de embajadores y embajadoras para las misiones diplomáticas frente a distintos países del mundo, con 2 casos muy recientes específicamente que llaman poderosamente la atención. Para empezar, la embajadora frente a Francia, que no recibió el beneplácito del gobierno francés, y por otro lado la elección de un embajador sin ningún tipo de experiencia, sin título universitario y con una trayectoria mucho más ligada a las comunicaciones digitales que a otra cosa, para afrontar la misión diplomática en México, ni más ni menos que México, que no solamente es un socio estratégico, sino que además es un país ideológicamente afín, con el cual obviamente se pueden hacer al menos muchísimos planes. Para tratar de entender qué es lo que está pasando y para tramitar lo que nuestra invitada llama una desilusión, está aquí Sandra Borda. Sandra es profesora universitaria y columnista de Infobae y de la revista Cambio, y justo escribió una columna acerca de el incumplimiento de las promesas del gobierno Petro en materia de elección de sus misiones diplomáticas. Sandra, bienvenida a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Santiago, por la invitación. Me alegra mucho que me eche una mano tramitando la desilusión. Me siento un poquito en terapia. No es mucho el tiempo que lleva el gobierno Petro en ejercicio, pero sí son muchas las decisiones que llaman la atención acerca de cómo planean enfrentar pues el reto diplomático que supone la idea que tiene el mismo Gustavo Petro de ser líder regional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo últimamente, porque no sé, Luis Gilberto Murillo me parecía bien, la embajadora frente a la ONU, la OEA están bien. ¿Qué pasa ahora con estas designaciones nuevas? Pues yo creo que está pasando lo que pasa normalmente con todos los gobiernos, Santiago, y es que se empiezan por una serie de nombramientos que yo denominaría nombramientos simbólicos. Una vez terminados esos poquísimos, diría yo, nombramientos de carácter simbólico, lo que estamos viendo es el reparto tradicional que hemos visto en otros gobiernos, pero diría yo con un agravante más serio, y es que en el caso de gobiernos previos, como se trataba en todos los casos de, pues digamos, de la clase política tradicional que se ha formado toda su vida en los cuadros del Estado y demás, pues eran personas con un nivel
yo no diría altísimo, ni siquiera medio, pero con algo de experiencia en el sector público. En este caso, ni siquiera tenemos nombramientos con personas que tengan algún nivel de experiencia en el sector público y ni hablemos pues de experiencia en el campo de la política exterior o de las relaciones internacionales. Si el otro día discutiendo con alguien en un programa de opinión me decía, no, pero pues es que, digamos, los embajadores son discrecionalidad del presidente y él puede nombrar a los que él quiera porque pues en ninguna parte dice esos son cargos de libre nombramiento y remoción, y eso es cierto. La única restricción que hay es una restricción que puso la Corte Constitucional en algún momento que dijo que mínimo el 20% de los embajadores tenían que ser embajadores de carrera, lo que quiere decir que el 80% restante efectivamente son cargos de libre nombramiento y remoción, lo que no quiere decir que ese argumento, que es un argumento puramente legal, subsane la responsabilidad política que tiene un gobierno de nombrar funcionarios, pues que sepan qué es lo que están haciendo. ¿Qué le puede traer o qué es lo que eligió cuando decidieron meter a Moisés Dinko Daza como embajador en México? Pues yo lo que tengo entendido es que esa persona es una persona que ha trabajado en el pasado con Gustavo Bolívar y que es una cuota de Gustavo Bolívar en el servicio diplomático. Le he mirado la hoja de vida y no le puedo decir a usted allí que hay una parte ni siquiera mínima del trabajo que ha desempeñado este señor en su corta vida, porque es una persona además bastante joven, que tenga algo que ver ni con México, ni con relaciones internacionales, ni con política exterior. Y a eso súmele que ahí hay un problema como de un manejo administrativo al menos cuestionable, porque tanto él como el cónsul que nombraron se fueron al viaje, a la visita de Estado que hizo Petro a México sin que hubiese un acto administrativo que legalizara el nombramiento de estas dos personas. Es decir, ellos todavía no están en funciones y sin embargo se fueron a apoyar al presidente como embajador y como cónsul a pesar de no haber sido legalizado su nombramiento. Fíjese que lo mismo pasó cuando se hicieron el viaje de la visita de Estado a Francia y el presidente hizo visita de Estado a Francia sin embajador porque está empeñado en que le acepten el beneplácito a Bernot o a su esposa y el gobierno francés ya dijo que no lo va a hacer porque hay antecedentes judiciales y a ningún gobierno le gusta que le estén nombrando personas o esposas de personas que tienen antecedentes judiciales como embajadores. Entonces, no, digamos, nos están sometiendo además a un escenario de desgaste reputacional en materia internacional para cumplir con el objetivo de simplemente tener a los amigos en esas embajadas. Eso no tiene ningún sentido. Otro nombramiento que es un nombramiento importantísimo porque Europa es crucial para toda la agenda internacional que está tratando de avanzar el gobierno es el del embajador en España, que es un empresario boyacense que ya ha tenido varias conversaciones con periodistas en Madrid en las que pues ha sugerido, me cuentan, por ejemplo, que la guerra en Ucrania no tiene nada que ver con nosotros, entonces que no hay ninguna necesidad de andar adoptando posiciones ni de hacer absolutamente nada en materia diplomática en ese frente, y además parece tener un desinterés absoluto en la situación de colombianos en España que están incurriendo en actividades ilegales y que ya se están empezando a constituir, o siempre han sido, pero en este momento particularmente se están empezando a constituir en un problema eh, particularmente en Madrid. Entonces, digamos, esto es solamente para señalarle algunos de los muchísimos ejemplos de personas que simple y sencillamente no tienen ni la menor idea de qué es lo que están haciendo en estos cargos en los que los han puesto. Pues es que el problema es que el diagnóstico de Petro estaba muy alineado con las razones de esta entrevista, finalmente, ¿no? Petro tenía claro desde hace 4 años, ni siquiera en estas elecciones, sino en las anteriores, que existía una necesidad urgente de mejorar la calidad del servicio diplomático, pero además de eso, él de verdad tiene aspiraciones serias y tiene incluso la posibilidad ¿no? Tangible de ser un líder regional
en un momento que le favorece en términos de configuración ideológica de los gobiernos. ¿Por qué entonces despreciar esta oportunidad? Usted tiene, yo sé que la especulación no es una buena materia de análisis, pero sabiendo también que usted tiene una opinión informada, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales el gobierno Petro haya decidido hacer estos nombramientos? Y entonces, ¿qué podemos esperar de los siguientes que falten? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los temas económicos, la gente tiene la sensación que hacer política exterior y hacer relaciones internacionales es una cosa que puede hacer cualquier persona, ¿sí? Que no existe no debe existir ningún requerimiento, ni ningún nivel de conocimiento, ni de experiencia para trabajar en este tipo de temas. Eso, si usted se da cuenta, no ocurre con los temas económicos. Si usted va al Ministerio de Hacienda, digamos, a usted no se le ocurre bajo ninguna circunstancia que una persona que no tenga ni idea de economía pueda estar trabajando en estos temas. Pero por alguna razón tenemos una cultura organizacional que básicamente presume que aquí cualquiera puede hacer eso y que realmente no son muchas las condiciones que hay que cumplir. Y yo creo que ese menosprecio al conocimiento en materia internacional y de política exterior es propio de los gobiernos anteriores y es también propio de este gobierno. El segundo tema creo que tiene que ver definitivamente con los acuerdos políticos que hizo Petro. O sea, que el embajador en Cuba, que es miembro del Partido Conservador, haya salido por cuenta de una decisión de este gobierno de ser embajador en Cuba, pasar a ser embajador en Paraguay, pues claramente le demuestra a uno que Petro está utilizando el servicio diplomático como un botín burocrático para pagar favores políticos. Le está pagando los favores a todas las fuerzas que hoy hacen parte de la coalición. Y eso es exactamente lo mismo que ha sucedido en el pasado. El servicio diplomático es casi como una maquinaria, casi como el aceite que permite que la maquinaria le funcione a Petro en el Congreso y le permita mantener viva esa coalición. Y finalmente yo terminaría diciendo que hay en todo esto también, digamos, un rasgo muy particular de la forma en la que Petro se ve a sí mismo y ve ese liderazgo internacional o ese proyecto de liderazgo internacional que usted está mencionando, Santiago, y es que parte de lo que uno observa del comportamiento político de Petro es que Petro no le tiene mucho respeto a la burocracia estatal y uno oye a sus partidarios, la gente que trabaja con él, en entrevistas y demás, y todo el mundo parece entender a los funcionarios profesionales del Estado como si fueran un estorbo, ¿no? Como si fueran gente que está ahí para obstaculizar los procesos de toma de decisiones y la implementación de esas decisiones, como que solamente están ahí para ponerle palos a la rueda. Y creo que esa percepción de eso está, digamos, en un matrimonio directo con la percepción que tienen muchos de los líderes del pacto histórico, incluyendo al mismo Petro, de que ellos solos pueden hacer las cosas. Bueno, para terminar, Sandra, pues, ¿qué se podría aconsejar? Creo que todavía existe tiempo suficiente para hacer un giro, pero al mismo tiempo, pues no lo sé, es decir, no lo podría prever, no creo que nos estén oyendo en el gobierno, pero al mismo tiempo, ¿qué podría hacerse para salir pues, de esta incertidumbre que generan estos nombramientos? ¿Es posible echarlos para atrás? ¿Es posible desfirmar lo firmado? ¿Qué podemos hacer al respecto ahí? Pues a ver, yo a la hora de la verdad creo que tampoco es tan importante que nos estén oyendo en el gobierno, aunque nos esté oyendo un grupo de personas que empiece a pensar en este tema como un tema fundamental para este gobierno y para este país. Yo creo que ya es más que suficiente. Parte del trabajo yo creo que hay que hacer, Santiago, y esto obviamente es una labor que concierne a los medios de comunicación y nos concierne a los académicos y bueno, a mucha gente en la sociedad civil, es justamente seguir señalando cuáles son los costos enormes de no tomarnos el ejercicio de construir y de implementar nuestra política exterior con la seriedad debida. Si en el siglo XIX tener una mala política exterior era muy poco costoso, en este tiempo, el tiempo de la globalización, el tiempo en el que casi todos los temas se mueven necesariamente por uno u otro escenario internacional, estarnos tomando la política exterior con este nivel de tranquilidad, pues de bajo profesionalismo y de bajo interés, de bajo conocimiento, nos puede salir tremendamente costoso. Pues Sandra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que de verdad pueda, pues al menos existir una reflexión
al interior del gobierno sobre las implicaciones grandes que tiene este aparente desprecio por la necesidad urgente de tener un servicio diplomático que no solamente sea fuerte, sino que sea definitivamente distinto al de los gobiernos predecesores. Vale, Santiago, no, con mucho gusto. Ojalá haya por ahí alguien escuchando. Yo siempre cruzo los dedos. Continuamos con el tema de la violencia. Hubo un enfrentamiento hace una semana y algunos días en el Putumayo, en donde fueron asesinadas 23 personas. Esta masacre gigantesca viene dentro de una lucha territorial y para eso trajimos esta entrevista realizada a una fuente anónima por parte de nuestro periodista Juan Pablo Conto. Adelante, Juan Pablo, cuénteme sobre esta entrevista. Hola Santiago, tuvimos la oportunidad de hablar con un habitante de la región donde se está dando esta problemática, quien nos respondió un poco qué es lo que está sucediendo en unas preguntas muy concretas, qué es lo que está sucediendo en este territorio, en el Putumayo. Pues lo que está pasando en la vereda de José María es la disputa de dos grupos armados por el territorio, por recuperar el territorio y la economía ilegal que hay en esa zona. Las víctimas son integrantes de los comandos de frontera, de lo cual les pagan 2 millones por los trabajos que ahí reciben. Las respuestas del gobierno pues no son muy claras porque en estos eventos primero se reúnen, gastan tiempo, una cosa que la otra, mientras que las comunidades están esperando ayuda inmediata, pues ellos se gastan el tiempo organizando y tomando decisiones. Pues lo que exigen las comunidades es que pues que hagan presencia los grupos pues que son a cargo de estos conflictos, ¿no? Como los agentes de socorro, la Cruz Roja Internacional, grupos bomberos, de la civil y otros grupos, ¿no? Como derechos humanos, bueno, etcétera, etcétera, y que no incremente más guerra, pues con lo que hay, ¿no? Y pues ese es un tema muy complejo en esta situación, ya que pues hay mucha gente desplazada, familias desplazadas, fincas abandonadas por temor a la guerra, por temor al conflicto y todas estas condiciones, ¿no? Entonces, pues uno piensa que pues en lugar de más guerras, pues deberían de meterlo a gente de socorro, gente de psicología para apoyar a esta gente. Terminamos este episodio con el que yo considero el tema más urgente de toda la agenda, más que el servicio diplomático, para el cual todavía creo yo hay tiempo de redireccionamiento, más incluso, y por favor no se me malentienda, que la violencia horrible contra los líderes sociales y las lideresas sociales que requieren de un cambio político estructural que finalmente parece ser el relato completo de este gobierno. Es el más urgente porque se trata una de las banderas, una de las necesidades cruciales en la lucha por la derrota a la pobreza y la derrota a la inequidad, que también se supone que es una bandera de este gobierno, pero que en muchos círculos genera y viene generando y ha generado ya en la historia un pánico moral que obstruye cualquier posibilidad de avance. Ese tema es la reglamentación de la educación sexual en los colegios. Cada vez que alguien menciona los niños y las niñas, entonces todo el mundo salta y se pone a la defensiva. Es un tema delicado, pero es un tema verdaderamente necesario y de plano les canto que la posición editorial de este podcast es y siempre será que en los colegios debe haber una educación sexual. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros Mariana Sanz de Santa María. Ella es educadora y es fundadora y directora de Poderosas Colombia. Bienvenida, Mariana, a Capital Político. Abogada y educadora, perdóneme.
Hola Santiago, gracias por esta invitación y me fascina cuando me reconozco como educadora más que abogada. Entonces está muy bien que así me hayas presentado. Gracias. Mariana, hábleme por favor sobre la historia que trae este proyecto de ley que busca por fin regular o reglamentar, perdón, la educación sexual en los colegios. Esto viene de 2016, pero esto existe en una resolución desde el 93. Hábleme sobre eso, por favor. La verdad es que este proyecto de ley no es tan necesario. Colombia tiene uno de los marcos legales más robustos en términos de educación sexual de toda Latinoamérica, que empieza desde 1993, en el que habla en la resolución 3353, que dice, por la cual se establece el desarrollo de programas y proyectos institucionales de educación sexual en educación básica del país, e incluso dice que la educación sexual tiene que estar desde preescolar, en básica primaria, básica secundaria y media vocacional, y que tiene que ser de forma obligatoria como proyectos institucionales de educación sexual en todos los colegios. Entonces, desde el 93 es la primera resolución, pero después en la Ley General de Educación, que es como la sombrilla de todo lo que tiene que ver con educación en Colombia, que es la Ley 115 del 94, también dice que la educación sexual debe ser transversal y debe ser integral a diferentes grados de los colegios, porque busca tengan pues un desarrollo de una sexualidad sana, de autoconocimiento, autoestima, construcción de identidad sexual. A partir de ahí hay cualquier cantidad de pues más leyes, está la ley 1620 que habla sobre convivencia escolar y habla también de educación sexual. Incluso en el 2007, Lina Moreno, la ex primera dama de, pues sorpresivamente, Álvaro Uribe, impulsó el PESC, que es el programa de educación sexual para la construcción de ciudadanía, que es una maravilla de programa, que está alineado con los derechos sexuales y reproductivos, con la diversidad, y es un programa magnífico. Incluso hicieron en los Andes hace poquito, hace, pues no tan poquito, hace como unos 5 años, una evaluación de este programa, a ver qué tan bien o qué impacto estaba teniendo, y tener unos impactos magníficos en los colegios en los que lograron implementarlo, pero solamente fue implementado en 17% de los colegios por precisamente este pánico moral del que hablas tú. Entonces, este proyecto de ley lo que busca realmente es un impulso político para que podamos tener la fuerza que necesita pues la educación sexual en Colombia, porque la última investigación o pues evaluación que se hizo de los de bienestar de los colegios con el índice Wellbeing mostró que el 70% de los colegios a nivel nacional no han formado a sus docentes o a su cuerpo docente, pues, en derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pueda que tengamos un marco legal robusto, pero en la práctica no se ha visto porque hay un montón de barreras que vienen por movimientos como estos, te meto con mis hijos, que imposibilitan que podamos aterrizar pues la educación sexual en Colombia y que pueda ser real en las aulas pues, de los colegios de nuestro país. ¿A quién le conviene que estas cosas pasen? Es decir, sí son cálculos políticos, pero ¿cómo son o cómo operan estos cálculos políticos? Finalmente, el proyecto de ley que cursa en el Congreso tiene como autores también a dos congresistas del Centro Democrático. Es decir, no se trata de una iniciativa en la que todos estemos, ¿no?, absolutamente polarizados. Existe efectivamente un acuerdo en la necesidad de esta reglamentación. Y existe, además, pues ya usted lo decía, un consenso desde el 93 sobre la necesidad de hacer esto, ¿no? Yo mismo tuve, desde antes de que existiera esa resolución, en uno de los colegios más godos de este país, educación sexual desde segundo de primaria. Entonces, ¿a qué se debe o de dónde viene este pánico moral que se está alimentando desde la ultraderecha? Lo único que se me viene a la cabeza y que logro como ponerle sentido a todo este movimiento en contra de la educación sexual es perder el control. Sentir que hablar de estos temas va entonces a generar como inmoralidad o va a afectar la moralidad pública. Y van a perder fuerza gremios religiosos, gremios de ultraderecha. Hay, hay como una necesidad de mantener las cosas como están. Y me parece hasta cínico, no sé si esto es una manera ya de verlo muy, muy como rebuscado, pero es que mantener las cosas como están es perpetuar la pobreza, como estabas diciendo, que no
tener posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Y la única manera de decidir sobre nuestro cuerpo, porque el poder de decisión no nos lo quita nada ni nadie una vez lo tenemos, pero solo nos lo da la educación, es permitir que se perpetúe pues un estado de privilegios para muy pocos y de pues condiciones de desigualdad y de pobreza para quienes no tienen ese poder de decidir sobre el cuerpo. Y me refiero a poder de decidir no solamente en términos adquisitivos, de poder comprar y de tener plata y de tener empleo, pero es que tú no puedes tener plata, ni empleo, ni educación si no puedes decidir sobre tu cuerpo. Es que una joven que quede en embarazo, pues tiene posibilidades de poder continuar su educación y poder salir de la informalidad y tiene altísimas posibilidades de tener un embarazo subsiguiente, que eso sí, pues es la absoluta trampa de pobreza. Pero no solamente en términos de educación, de embarazo adolescente, porque también creo que ese ha sido un error muy grave y es pensarnos que la educación sexual debe ser sinónimo de prevención del embarazo adolescente. Porque así entendemos que el problema es el embarazo adolescente y cargamos además a las niñas y adolescentes con el problema, cuando el problema es que no conocemos nuestros derechos. Hábleme un poco más sobre esa relación entre la falta de educación sexual y la pobreza multidimensional, porque creo que hay algo ahí que no se está terminando de entender, ¿no? Creo que hay uno de los ingredientes principales de la ecuación y sin embargo se tiende a pensar mucho en la moral y muy poco en la economía. Entonces, explíqueme esa relación, por favor. No es tan intuitiva la causalidad o entender que hay una causalidad entre ausencia de educación sexual y pobreza multidimensional. No se cumplen con condiciones básicas de educación, con condiciones básicas de bienestar en niñez y en juventud, con condiciones básicas de tener un trabajo remunerado, de tener salud y de tener pues acceso a vivienda y servicios públicos, ¿no? Se entiende la pobreza multidimensional. En el 16% del país vive en pobreza dimensional y pues en Colombia el 39.3% de nuestra población vive en pobreza monetaria, que tiene solamente que ver pues, con plata. Pero la educación sexual lo que hace que haya una afectación o que se genere pobreza multidimensional es porque cuando tú tienes posibilidad o tienes conocimiento sobre cómo funciona tu cuerpo, cómo ejercer tu sexualidad y por tanto cómo controlar y decidir tu reproducción, tienes mayor posibilidad de tener un proyecto de vida, es decir, poder estudiar, poder desenvolverte y desarrollarte todas tus habilidades socioemocionales que son fundamentales para ejercerte en el ámbito profesional y pues personal. Y mientras no tengas eso, estás condenada o condenado a perpetuar normas de género que pues obviamente afectan mucho más a las mujeres y las consagran y pues las condenan pues a estar en el hogar, a no poder soñar o proyectarse en una educación superior y pues claro, pues permiten que haya uniones en niñas, en adolescentes y permite pues, o más bien que permite imposibilita la alternativa de tú decidir cuándo tener hijos o postergar tu embarazo. Y para ponerlo en cifras en económicas, ¿qué significa que una niña quede en embarazo? Una niña menor de 19 quede en embarazo. Eso tiene un costo para el país que representa el 0.54% del PIB, porque esa niña y esa adolescente no va a tener la posibilidad de vengar ingresos y ser parte de la economía. Las diferencias entre una mujer que pudo postergar su embarazo porque tuvo poder de decisión, porque conoció sus derechos, porque pudo ejercer una sexualidad libre e informada, versus quien no tuvo educación para poder ejercer sus derechos, para poder decidir sobre su salud y sobre su sexualidad y su reproducción, pues es altísima. En este momento no tengo los datos exactos, pero pues tiene un costo económico del 0.54% del PIB en el país. Entonces, eso la hunde a ella en la pobreza, pero hunde también a sus hijos y hunde también a su familia. Y así, pues, hunde a toda una comunidad. Pero además, y esto es que tampoco es tan claro, esos hijos no deseados o esos embarazos
infantiles o embarazos pues de una madre, niña o adolescente, muy seguramente no van a tener atención integral para su pleno desarrollo. Entonces van a ser también hijos que muy seguramente van a, uno, perpetuar y van a volver a quedar en embarazo, sino que van a continuar en la pobreza, tener dificultades en su vida y en su desarrollo en general. Dentro de los discursos de este pánico moral hay un representante a la Cámara cuya opinión no me parece que merezca respeto, pero sí definitivamente merece que se le observe por, pues obviamente el poder que tiene y por la cantidad de seguidores que tiene en redes y por la mucha visibilidad que ha ganado y que dice que el proyecto es una forma de lavarle la cara a pederastas y violadores, pero entendemos claramente que se trata de todo lo contrario. Por favor, explíquenos esta relación que existe entre el abuso doméstico, el abuso sexual doméstico a menores de edad y la necesidad de una educación sexual completa, reglamentada en los colegios. Santiago, la violencia sexual, la violencia de género, tiene una particularidad, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, y es que es tan común y tan recurrente que es muy difícil verla. Hay un gran discurso de David Wallace que hizo en uno de esos grados pues, de universidades en Estados Unidos que dice que un pescado le pregunta al otro que qué tal está el agua y el otro pescado dice, ¿cómo así? ¿Cuál agua? Porque es muy difícil tú ver el agua cuando estás dentro del agua. Y la única manera de ver el agua, o en este caso de ver la violencia, es cuando te enseñan a verla. Y para que te enseñen a verlo, pues necesitas educación sexual con enfoque de género que reconozca que la violencia es un problema y que hay que descifrarla, nombrarla, clasificarla, ejemplificarla para, pues, no que hay que hacer ejemplos de violencia, sino que logren ver cómo actos cotidianos que les pasan a los niños y niñas todo el tiempo son violencia y hay que reconocerla para poderla rechazar y para poderla pues, responder asertivamente. Hay otro tema sobre el cual me gustaría hablar y es el cuento de la ideología de género. Esta es una conversación sobre la cual yo creo que hay que determinar unos límites muy claros, porque así como existe la bandera de la ideología de género que la ultraderecha esgrime, existe al mismo tiempo una serie de sectores al interior de la izquierda que también promueven la transexclusión, que a mí personalmente y nuestra línea editorial pues rechaza de plano, y que me gustaría entender porque eso también está muy ligado con la idea del rechazo a este tipo de reglamentación de la educación sexual. Por favor, ayúdeme a entender esto, qué historia tiene, de dónde viene, qué ocurre con esta serie de discursos que por un lado alimentan la transfobia y por otro lado bloquean el avance de una educación sexual completa en colegios. Lo primero que hay que saber es que la ideología de género no existe. O más bien es una invención, es un invento pues de la ultraderecha que arrancó como un invento de la iglesia, para mí, cuya base argumentativa es el rechazo de la separación entre sexo y género. Es decir, rechaza la idea de que el sexo que se nos fue asignado al nacer por nuestras características biológicas no necesariamente responde o corresponde al género que construimos en nuestra identidad. Según quienes hablan de la ideología de género como una aberración y como el Satanás mismo, tienen un miedo a que separemos el sexo de género y que entendamos que el género es una construcción social y que entendamos que así como el género es una construcción social, pues que yo nací con vulva y con senos no necesariamente significa que yo me quiera reconocer o identificar como una mujer o femenina. Y por tanto, pues y buscar más bien que mis decisiones y mi autonomía prevalezca por encima de lo que determina mi biología. Eso es el argumento, pues, como del entender la libertad de nuestra autodeterminación y de nuestra identidad y que pues el género es una construcción social que no necesariamente responde a lo biológico. Y quienes tienen miedo a la ideología de género tienen mucho miedo a que esa separación exista y quieren mantener a toda costa
que si tú naces con un pene, eres hombre y por tanto eres masculino y por tanto debes ser heterosexual y por tanto debes casarte con una mujer y tener hijos. Como toda esta línea como heteronormativa que pone en una misma bolsa el género y el sexo, imposibilita o más bien hace que todo lo que sea por fuera de este discurso o de esta línea como natural de sexo es pene, hombre, y por tanto es masculino y por tanto se casa con una mujer y tiene hijos, todo lo que vaya por fuera de eso va en contra de la moralidad pública, va en contra de lo legítimo, va en contra de la base de la sociedad, va en contra de los valores, va en contra como del orden público. Y inventaron que todo eso lo está promoviendo la ideología de género. La ideología de género no existe, existe el enfoque de género y es entender que hay una diferenciación social, cultural, política, religiosa, económica entre hombres y mujeres por ser hombres y mujeres y entre pues, también personas de la comunidad LGTBI. Perfecto, pues Mariana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por ayudarnos a esclarecer lo que de verdad creo que es un tema de extrema urgencia. Entonces, pues bueno, nada, muchas gracias y vamos a seguir pendientes de qué ocurre. No, Santiago, gracias a ti y por de verdad levantar la urgencia e importancia de este tema, porque si no estamos condenados pues a la pobreza, a la violencia y pues qué rico poder vivir en equidad, en igualdad y pucha, por nuestros niños, niñas y por nosotros también adultos poder hablar de esto sin miedo. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que todo lo que ocurre en Capital Sonoro ocurre gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, está ya pagado. No tienen que financiarnos, no tenemos un muro de pagos, un sistema de suscripciones ni nada por el estilo. Tenemos, eso sí, la necesidad de que nos recomienden y nos hagan conocer. Hemos tenido la oportunidad de ver, ahora que están apareciendo los resúmenes del año en sus distintas cuentas de Spotify, que hay bastante gente reportando sintonía y nos tiene dentro de sus podcasts más importantes. Queremos agradecerles de todo corazón y pedirles que nos sigan recomendando para que siga creciendo la comunidad en torno a los contenidos de Capital Sonoro, en torno a este podcast y nosotros podamos servir de herramienta en un debate que debe ser un debate informado, tranquilo y sobre todo provechoso. Hasta nuestro próximo episodio, nos oímos en algunos días. Muchas gracias por su sintonía. Capital Sonoro.